El día a día está lleno de noticias urgentes, ruido, polémicas y afanes. Pero para la tranquilidad, el análisis y lo que nos gusta llamar periodismo de cocción lenta, está Mis Preguntas. Un programa de Prisa Media hecho por CAFAM, inspirando sonrisas. ¿Cuáles son los efectos de la pornografía? El Internet y su masividad han permitido el acceso a una cantidad ilimitada de información y contenido, dentro de estos la pornografía. ¿Cuáles son los efectos del consumo de pornografía en adolescentes y cómo ha cambiado la pornografía la forma en la que tenemos relaciones sexuales? Para este capítulo hablamos con Paola Beltrán, psicóloga y sexóloga clínica, con Alejandro Castañeda, jefe del Centro de Internet Seguro y Vigías de Red Papás, con la actriz de cine adulto Esperanza Gómez y con el periodista y autor del libro Días de Porno, Simón Posada. Soy Roberto Pombo, bienvenidos al capítulo número 63 de Mis Preguntas. El humano debe ser la única especie viva sobre la Tierra a la que le aburre su realidad, a pesar de que seamos nosotros quienes la construimos. Entonces, hemos dedicado siglos a crear realidades alternativas, unas más cercanas y otras más lejanas de la nuestra. No nos conformamos con los atardeceres, con los árboles, con los automóviles o con el hecho de que la Luna es un satélite artificial que orbita a una distancia de 384.400 kilómetros de la Tierra. En cambio, todos los días nos inventamos nuevas realidades, las que sean. Lo importante es que no sean esta, nuestra realidad. Entonces nos imaginamos seres fantásticos con más o menos ojos que nosotros, con más brazos, que vuelan, que tienen poderes que nosotros no. Algunas de estas invenciones, producto de la creatividad, las terminamos convirtiendo en realidad, como los helicópteros o los submarinos. Y así, con muchos otros inventos, el humano ha ido en su existencia alzando la cabeza y apuntando su mirada más allá de lo que tiene enfrente. Primero lo imagina y luego reúne lo que necesite para fabricarlo. Y no hay aspecto que hayamos dejado quieto o en el que no hayamos innovado o creado desde cero. La alimentación, el transporte, la agricultura e incluso algo que parecía no tener forma de evolucionar, el sexo. Junto con otros aspectos de la vida, el sexo ha evolucionado y la inventiva humana y la tecnología han hecho lo suyo para que el impulso reproductivo no sea lo único que nos lleve a tener sexo. Somos de las pocas y afortunadas especies animales en las que la hembra disfruta del sexo, aunque las estadísticas en este sentido son bastante tristes. Según publicó la BBC, en un estudio de más de 50.000 personas, el 95% de los hombres heterosexuales tienen un orgasmo cuando tienen relaciones sexuales, mientras que solo el 65% de las mujeres heterosexuales llegan a este clímax. Contrario a lo que se creía popularmente, el humano no es la única especie que experimenta placer sexual. La evolución y el apareamiento dejó de ser el único motivo para que gran parte de los animales tengan sexo. Eso ya lo sabemos de los humanos desde hace mucho tiempo. Y eso lo ha averiguado la ciencia observando casos de actividades sexuales que no llevan a la procreación, como por ejemplo entre dos o más machos o hembras, o cuando el sexo que se da fuera del periodo de celo. Muchas personas, por ejemplo, tendrán la misma anécdota de ver a un mono en algún zoológico masturbándose. Según un estudio hecho por biólogos de la evolución de University College London, el autoplacer sirvió como un propósito evolutivo, ya que protegía a los hombres contra las enfermedades de transmisión sexual y aumentaba su fertilidad, y la masturbación femenina aumenta la libido y alivia los calambres menstruales. Y así como el ejemplo de los monos que se masturban en los zoológicos y en su vida silvestre, esta costumbre es antiquísima, se rastrea hasta nuestros primeros antepasados. Según le dijo la doctora Matilde Brindle, autora principal del estudio del University College London, al diario Independent, abro comillas, lo más probable es que estuviera presente en el ancestro común de todos los monos y simios, incluidos los humanos. La masturbación masculina coevolucionó con una alta carga de ITS en todo el árbol de la vida de los primates. Cierro comillas. Pero como decía, el humano, como podemos ver desde antes de ser humano, se dio cuenta del placer y llevó el sexo más allá. Entonces, desde hace mucho tiempo, al darnos cuenta del placer, entendimos el erotismo. Hace siglos, desde diferentes partes del mundo, comenzaron a aparecer estatuillas con senos enormes, de falos erectos, pinturas de cuerpos desnudos y relieves de parejas teniendo sexo que adornaban palacios.
El placer que nos genera ver este tipo de representaciones no es nuevo. Cada forma de arte ha intentado reflejar el sexo, la voluptuosidad, el deseo y el erotismo desde hace milenios. Por ejemplo, en China, durante la dinastía Qin, que duró desde el año 221 a.C. hasta el 206 a.C., ya había dibujos y grabados que mostraban jóvenes teniendo sexo, o los testimonios que dejaron en jarrones, murales y textos los antiguos griegos y romanos. El sexo y su representación han existido siempre, pero fue terminando el siglo XIX con la aparición de la fotografía que estas representaciones comenzaron a parecerse más a lo que hoy conocemos como pornografía. Y desde entonces se ha convertido en una industria que ha crecido exponencialmente y no parece que vaya a detenerse. Claro, estas representaciones antiguas del sexo no clasifican precisamente como porno, así que diferenciemos las dos cosas definiendo qué es porno. No soy fanático de referirme al diccionario de la Real Academia Española, pero a falta de mejor referencia usaremos esta definición, abro comillas: presentación abierta y cruda del sexo que busca producir excitación, cierro comillas. Las pinturas, grabados y estatuillas antiguas en realidad eran más una representación y en muchos casos con fines religiosos y culturales. El Internet ha sido el aliado más importante de la pornografía después del video. La masividad y la facilidad de acceso en gran parte del mundo a este servicio ha hecho que los números de consumo de este tipo de contenido aumente de manera que parece exagerada. Les voy a dar unos datos para dimensionar esto que digo. Mientras que en 1953 se vendieron 54,000 copias de la revista Playboy, en 2019 la página Pornhub recibió 80,000 visitas cada minuto. Según el programa Ballard Brief de la Universidad de Brigham Young, la pornografía existe en el 12% de todos los sitios web y es vista por aproximadamente el 69% de los hombres y el 40% de las mujeres estadounidenses en un año determinado. Según cálculos de Psychology Today, Xvideos, el sitio de pornografía mejor clasificado, tuvo 700 millones de visitas más que Amazon y 900 millones, 1.100 millones, 1.300 millones, 1.500 millones y 1.800 millones de visitas totales más que TikTok, OpenAI, LinkedIn, Netflix y el canal meteorológico respectivamente. Según Online MBA, el 12% de sitios web, más de 24 millones, son pornográficos. Cada segundo que pasa, el mundo gasta en pornografía unos 2.500 millones de euros. Esta es una industria tan lucrativa que solo en lo corrido de este año, la industria de sitios web pornográficos y para adultos en los Estados Unidos está en camino de igualar los ingresos de la NCAA, la Asociación Nacional de Atletas Colegiados de Estados Unidos, con 1.150 millones de dólares. Una barbaridad. Para explicar todo este éxito, quiero citar al fallecido investigador sexual, el Dr. Alvin Cooper, quien llamó a esto el efecto motor AAA, por la accesibilidad, la asequibilidad y el anonimato que proporciona la web y que han puesto el contenido para adultos al alcance de la mano de casi cualquier persona. Investigando sobre este tema, encontré algo que parece ser muy popular en el mundo virtual y es algo conocido como la regla 34. Y es un axioma que dicta que si existe hay pornografía sobre ello o eventualmente todo será porno, es decir, sobre cualquier personaje de ficción de la vida real o situación, evento histórico que exista, hay una versión pornográfica. Esta regla resume muy bien el alcance de esta industria, pero recientemente ha ido más allá. La aparición y masificación de la inteligencia artificial ha traído avances muy interesantes y útiles para varias profesiones, pero como todo, también tiene un lado oscuro. Han aparecido software de inteligencia artificial conocidos como deepfake que le permiten al usuario usar la imagen de la cabeza de alguien para recrear contenido pornográfico. Un investigador de este tema compartió con el portal periodístico Wired que solamente en los últimos 7 años se han subido más de 240,000 videos a los 35 principales sitios web creados exclusivo o parcialmente para alojar este tipo de material. Según este mismo medio, abro comillas, durante los 9 primeros meses de este año se subieron 113,000 videos a los sitios web, un 54% más que los 73,000 videos en todo 2022. A final de este año, según las previsiones del análisis, se habrán generado más videos en 2023 que el número total de todos los demás años juntos. Cierro comillas.
Esto, por supuesto, se ha convertido en un problema porque termina siendo pornografía protagonizada por personas que no dieron su consentimiento para ello. Tan solo hace un par de meses se desató una polémica en el municipio de Almendralejo, al sur de España, donde imágenes de unas 20 menores de edad desnudas, hechas por una app para desnudar gente, fueron publicadas sin su consentimiento en redes sociales. Un hecho sin duda terrible. Pero la pornografía no solo afecta a esas víctimas, quienes terminaron involucradas sin quererlo, también en quienes la consumen con toda su voluntad. Como ya vimos, el contenido pornográfico está tan presente y es tan accesible que cualquier persona con un celular y conexión a Internet puede acceder a ella, incluso menores de edad. Según el estudio La pornografía y su impacto en la sexualidad adolescente, los adolescentes están expuestos a la pornografía debido a una variedad de factores y se acepta como un proceso de exploración sexual, desarrollo normal de la sexualidad. Sin embargo, de acuerdo con los autores de esta publicación, abro comillas, se ha observado que la exposición temprana a la pornografía y la exposición excesiva o no regulada a la pornografía durante los años formativos de la adolescencia tiene varios efectos nocivos a largo plazo sobre la maduración sexual, el comportamiento sexual, la adicción a Internet y el desarrollo general de la personalidad. Cierro comillas. Pero como los adolescentes acceden a este tipo de contenido a escondidas y muchas veces sin ningún tipo de educación sexual, terminan siendo espectadores de pornografía que puede ser de tipo violento. De acuerdo con un texto científico titulado La asociación entre la exposición a la pornografía violenta y la violencia en el noviazgo entre adolescentes en estudiantes de 10º grado de secundaria, los jóvenes hombres expuestos a pornografía violenta tienen entre 2 y 3 veces más probabilidades de verse envueltos en la perpetración y victimización de violencia sexual en el noviazgo entre adolescentes y la victimización física por violencia en el noviazgo entre adolescentes, mientras que las jóvenes mujeres expuestas a la pornografía violenta tenían más de 1,5 veces más probabilidades de perpetrar violencia amenazadora en el noviazgo entre adolescentes en comparación con adolescentes no expuestos a ese tipo de pornografía. Este estudio concluyó que la exposición a pornografía violenta, es decir, que representa a mujeres obligadas a participar en actos sexuales, estaría significativamente relacionada con todas las formas de violencia en el noviazgo entre adolescentes. Esto es tremendamente preocupante. ¿Qué herramientas podemos usar padres, madres y cuidadores para hablar con nuestros hijos sobre el consumo de contenidos para adultos? Esto me dice Alejandro Castañeda, jefe del Centro de Internet Seguro Viguías de Red Papás. La buena noticia es que madres, padres y cuidadores ya contamos con las herramientas necesarias para hablar con nuestras hijas e hijos sobre los riesgos que se pueden enfrentar en Internet. Sin embargo, una de las principales razones por las que las personas menores de edad no hablan sobre esto es porque tienen miedo a que sus madres o padres no les crean, se enojen o reaccionen de una manera exagerada. Nosotros tenemos un rol muy importante para que estas situaciones no tengan un efecto negativo a largo plazo. Por eso, desde Red Papás recomendamos a las familias utilizar las siguientes 3 recomendaciones. Primero, construyamos espacios de conversación como parte de la vida cotidiana de la familia. Si demostramos que estamos disponibles siempre para conversar con nuestras hijas e hijos en cualquier momento, ellas y ellos sabrán que se pueden acercar a nosotros cuando lo necesiten. 2. Conversa con otros adultos delante de tus hijas e hijos sobre estos temas. Lo más importante es que ellas y ellas vean que es normal tener este tipo de conversaciones y que estos temas se pueden ser fáciles de abordar, así como sus riesgos y consecuencias derivadas. Tercero, ayudemos a reconocer y a comunicar la incomodidad cuando las cosas parecen no estar bien. No esperemos a que algo esté pasando, a tener dispositivos que estén conectados a Internet y que tengan acceso a estos contenidos, o contar con amenazas ya reales. En caso de que el consumo de contenidos para adultos ya haya pasado, es importante abordar estas situaciones con calma, preguntándole qué ha visto y en qué circunstancias, si resultará exigente o inquisitivo, ni tampoco juzgarlos. Estas conversaciones deben ser acordes siempre a la edad, ayudándole a reflexionar de manera crítica sobre si lo que ha visto está bien o qué piensa lo que ha pasado. Es importante saber que no necesitamos de una edad específica para decir qué está bien o qué está mal, qué es el consentimiento, qué son los límites o cómo se ve una relación saludable. Y recuerden que estas recomendaciones se encuentran disponibles en la página de Aprendiendo a ser papás, en la guía Conversar con tus hijas e hijos sobre los riesgos de Internet. Pero esta no es la única forma en que la pornografía afecta a los jóvenes y adolescentes. Plataformas mundialmente reconocidas de este tipo de contenidos para adultos han estado en el centro de la polémica por la incapacidad que tienen para verificar el consentimiento de quienes aparecen en los videos. Es decir, en estos portales se pueden encontrar contenidos en los que uno de los protagonistas es víctima de la explotación sexual real y que fue subido, por supuesto, sin su autorización. La primera superviviente de la explotación sexual de la página Pornhub, cuya voz recibió atención internacional, fue Rose Kalemba.
Su desgarradora experiencia de brutal agresión sexual a los 14 años fue subida a Pornhub, donde permaneció a pesar de que le dijo a la compañía que era menor de edad y que había sido violada en el video. Este tema de sobrevivientes que piden a Pornhub, que se estaba beneficiando de su explotación, que elimine videos de agresión sexual, a menudo sin éxito, es omnipresente. En 2021, un comité parlamentario canadiense comenzó una investigación contra la corporación MindGeek, dueños de Pornhub y de otras 300 páginas pornográficas, y encontró que esta empresa no reportó materiales de abuso sexual infantil a las agencias de protección infantil de Estados Unidos o Canadá entre 2008 y 2019. El hecho de que cualquier corporación no informe dichos materiales es un delito en Canadá. Pero además, según informó la revista Newsweek, Pornhub ya ha verificado pornografía en la que aparecen menores e incluso de víctimas de tráfico sexual. Por ejemplo, 22 sobrevivientes demandaron a MindGeek por $80 millones porque uno de los canales asociados oficiales de la corporación, Girls Do Porn, los traficó para convertirlos en pornografía. Estas víctimas fueron reclutadas como modelos, llevadas a hoteles, sometidas a consumo de alcohol y drogas, coaccionadas y engañadas para que firmaran contratos para producir pornografía. Incluso después de que esta práctica se hiciera de conocimiento común, y aunque hubo demandas activas contra Girls Do Porn, Pornhub mantuvo los videos de estos sobrevivientes en su plataforma durante meses, una de las 10 páginas más visitadas del mundo. Estos casos no se detienen ahí. Según un artículo publicado en el New York Times, este sitio está infestado de videos de violaciones. Monetiza violaciones a menores, pornografía de venganza, videos de cámara espía de mujeres duchándose, contenido racista y misógino e imágenes de mujeres asfixiadas en bolsas de plástico. Una búsqueda de chicas menores de 18 años sin espacios o 14 años da como resultado más de 100.000 videos en cada caso. Uno de estos casos dramáticos se dio después de que una niña de 15 años desapareciera en el estado de Florida. Su madre la encontró en Pornhub en 58 videos sexuales y fueron denunciadas a las autoridades, no por la empresa, sino por un compañero de clase que vio los videos. Por otro lado, la investigación, abro comillas, uso de la pornografía y desempeño sexual de hombres y mujeres, cierro comillas, reveló que la pornografía también puede ser una fuente de amenazas de comparaciones sexuales ascendentes, especialmente para los hombres. Por ejemplo, la frecuencia del uso de pornografía predice la insatisfacción con el tamaño del pene entre los hombres. Y claro, es que mucho de este tipo de contenido genera expectativas poco realistas. No solo en temas de tamaños y apariencias físicas, pocos actores y actrices porno son feos, viejos o gordos, sino que también de desempeño, pues muestra faenas poco realizables para la mayoría de los mortales de la vida real. Algo similar han concluido algunos investigadores, quienes creen que el uso de la pornografía distorsiona la visión de los jóvenes sobre la sexualidad y genera ansiedad sobre el desempeño sexual. Según encontré en un artículo publicado en la revista Psych, el uso de la pornografía podría establecer estándares inalcanzables para la comparación sexual. Por ejemplo, un hombre que mira pornografía podría desarrollar preocupaciones generalizadas acerca de no durar tanto como los actores de la pantalla, o una mujer podría desarrollar preocupaciones acerca de no experimentar un orgasmo con tanta facilidad o tan intenso como el que al parecer está teniendo la actriz. Según este texto, para Gary Wilson, autor del libro Your Brain on Porn, abro comillas, esto convierte a la pornografía en una de las causas fundamentales del supuesto reciente aumento de gustos sexuales cambiantes, una variedad de disfunciones sexuales y pérdida de atracción por lo real. Cierro comillas. Esto me recuerda el inicio de la crónica Gran Hijo Rojo, titulado así porque con este nombre se le conocía a la industria del cine porno como el Gran Hijo Rojo de Hollywood, del fallecido escritor David Foster Wallace. Abro comillas. La Academia Americana de Medicina de Urgencias lo confirma. Entre 1 y 2 docenas de hombres adultos americanos ingresan todos los años en urgencias después de haberse castrado a sí mismos, normalmente con utensilios de cocina y a veces con cortalambres. A modo de respuesta a la pregunta obvia, los pacientes que sobreviven a menudo explican que sus deseos sexuales se habían convertido para ellos en una fuente de conflicto y ansiedad intolerables. El deseo de un alivio perfecto, unido a la imposibilidad en el mundo real de obtenerlo en el momento deseado, les había producido una tensión que ya no podían soportar. Cierro comillas. Simón Posada
es un periodista que hace varios años se sumergió en la industria del cine porno colombiano para escribir el libro Días de Porno. Así que le pregunto, ¿cuál es el lado oscuro de la industria porno? La revelación como más triste y escabrosa que entendí después de haber hecho mi investigación sobre la historia de la pornografía en Colombia es que la pornografía no es otra cosa que una nueva dinámica de la prostitución que apareció en la historia por cuenta de la invención del cinematógrafo. Y así, digamos, por ejemplo, para mí el fenómeno de las chicas webcam hoy en día, pues es una nueva dinámica de prostitución basada en la tecnología de la telefonía celular y de la transmisión de video en línea. Y así uno podría, digamos, ver cómo la prostitución se empieza a evolucionar según todos los avances tecnológicos que vaya a haber de aquí en adelante. ¿Qué tiene esto de malo y de escabroso? Pues que sin ser un abolicionista de la prostitución, lo que pienso yo es que tiene, digamos, unas implicaciones de explotación sexual, de aprovechamiento de unas estructuras muchas veces ilegales que terminan permeando este negocios y pues explotando sexualmente a las mujeres. Y otra cosa impactante de esto es el tema de la explotación sexual infantil y de menores de edad, porque una cosa que logré entender es que muchas veces varias de estas actrices falsifican sus documentos de identidad para poder trabajar, y la industria de la pornografía no se esfuerza o no tiene la capacidad para verificar que esos documentos sean reales y que estas personas realmente sean mayores de edad. Pero no todo es terrible y oscuro en el mundo de la pornografía. Otros investigadores han hecho advertencias contra los, abro comillas, enfoques de investigación centrados en el daño, cierro comillas, que se concentran solo en los efectos negativos de la pornografía, ignorando sus efectos neutrales o quizás incluso beneficiosos. Para los defensores de esta perspectiva, la pornografía no debe concebirse solo como una amenaza psicológica, sino que también podría ser una forma de aprender sobre la sexualidad y ampliar el repertorio sexual, especialmente durante la edad adulta temprana. Algunos autores han llegado incluso a sugerir que la pornografía podría utilizarse como una solución terapéutica para personas y parejas que luchan con problemas sexuales. De hecho, a favor de la pornografía hay un dato interesante, y es que después de que se legalizó la pornografía en Dinamarca en 1969, los investigadores informaron de una disminución correspondiente en la agresión sexual. Una pregunta primordial en todo este tema es, ¿por qué el humano ve pornografía y tanto como apuntan las estadísticas? Según el artículo ¿Por qué la gente ve pornografía? Una perspectiva evolutiva sobre las razones de consumo de pornografía, publicado en la revista académica Sage Journals, hay 4 dimensiones de razones para ver pornografía. 1. Aumento del deseo sexual. 2. Mejora del desempeño sexual. 3. Razones sociales e instrumentales. Y 4. Falta de habilidades relacionales y emocionales. Según se lee en este artículo, el contenido de estos factores apoyó la idea de que las razones para consumir pornografía son reflejo de una orientación de apareamiento a corto plazo y una forma de mejorar su conocimiento y desempeño sexual. De acuerdo con el portal Medical News Today, ver pornografía puede hacer que el sexo parezca menos intimidante, especialmente para las personas que tienen poca exposición al sexo y al material sexual. Me queda entonces la duda. ¿Es posible consumir pornografía de manera saludable y responsable? ¿Cómo? Le traslado la pregunta a Paola Beltrán, psicóloga y sexóloga clínica. Considero que es posible y partiría principalmente de contar con una perspectiva crítica. ¿Esto qué implica? El saber que lo que se está viendo no es más que la actuación de personas que han sido contratadas con este fin. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vemos una película como Superman, pues no intentamos volar, tampoco intentamos lanzar rayos con nuestros ojos. Sin embargo, cuando se ve contenido como la pornografía, muchas veces empiezan a presentarse expectativas tales como contar con características corporales similares o lograr el performance o actuación que tienen sus protagonistas. Y esto genera muchísima frustración al no lograrse, al no conseguirse. Por lo tanto, son expectativas irreales que generan bastantes dificultades en la sexualidad. Por ello es importante la perspectiva crítica. Un segundo punto sería el acercarnos a pornografía que cuide de sus actores y actrices, puesto que hay mucha violencia y explotación en este medio. De hecho, el porno ético es una excelente opción, ya que se caracteriza por brindar contenido con tintes muchísimo más reales y que parte de acuerdos claros para las escenas y los respeta.
Además, que tienen un trato justo e igualitario para las personas que trabajan en estas productoras. Y claro, hace falta una perspectiva, la de los y las protagonistas, es decir, actrices y actores porno. Según un texto que ya cité antes del programa Ballad Brief, los artistas de películas para adultos enfrentan una variedad de problemas desafiantes que incluyen el bienestar mental y emocional, como la depresión, los trastornos alimentarios e incluso el suicidio, las luchas financieras, los riesgos para la salud física y sexual, incluidas las enfermedades de transmisión sexual y las modificaciones corporales, las relaciones tensas y la angustiosa realidad de apoyo sistemático al abuso sexual y la violación. ¿Cuáles son los retos que tiene la industria pornográfica para garantizar el bienestar de actrices y actores de este gremio? Le hago esta pregunta a la actriz de cine porno Esperanza Gómez. Bueno, el reto que está teniendo hoy en día la industria productora del entretenimiento adulto para el bienestar, para garantizar el bienestar de los actores es un poco más complejo. Por ejemplo, antiguamente nosotros grabábamos con un test que era se vencía cada 20, 25 o máximo 30 días. Hoy en día las productoras no están corriendo ese riesgo, prefieren un test normalmente de 14 días. A los 14 días te tienes que repetir el test de enfermedades de transmisión sexual, porque antiguamente los actores normalmente trabajábamos entre actores. Hoy en día con las plataformas como OnlyFans y derivados de estas mismas, incluso en el mundo swinger, los actores están grabando con gente del mundo swinger, con la gente de OnlyFans, y en el mundo swinger y la gente de OnlyFans mucha no tiene este control que tiene las productoras con los actores y con las actrices. Entonces hay un mayor riesgo hoy en día de contagiarse de una enfermedad de transmisión sexual dentro de este mundo que antiguamente cuando los actores pues normalmente trabajaban entre actores. Entonces ese es un desafío que están teniendo las productoras. Quizá este capítulo fue más anticlimático de lo que se esperaba y muchas aristas se me quedaron por fuera porque es un tema amplio y complejo. El sexo no puede ser tabú, es la forma en que nos reproducimos y una gran fuente de disfrute y de placer. Quizás la pornografía en sí misma no sea el problema, pero la industria que produce este contenido tiene una gran responsabilidad que parece no estar cumpliendo. Los padres, madres y el sistema educativo también tienen una tarea pendiente con la educación sexual de los jóvenes. Para que el sexo y el contenido erótico sigan siendo una práctica placentera para todos y todas, debe haber responsabilidad y consentimiento en quienes lo producen y quienes lo consumen. Este fue el capítulo 63 de Mis Preguntas. Nos vemos en un próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, Inspirando Sonrisas. Dirección, Roberto Pombo. Producción general, Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial, Daniel Sampero Espina. Guiones, Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Producción de campo, Marcela Salazar y Lucía Beltrán. Asistente de producción, Sebastián Valencia. Postproducción de audio, Carlos Bernal.